Bien, en este video vamos a grabar lo que tiene que ver con test de hipótesis, que ya lo habíamos empezado a ver y que lo vamos a terminar de ver así grabado. Entonces habíamos dicho que las hipótesis eran afirmaciones y a diferencia de lo que hacíamos en estimación, en lo cual encontrábamos a partir de una estimación puntual de un parámetro poblacional, por ejemplo, a partir de una estimación de una media, a partir de una estimación de una proporción, construíamos un intervalo de confianza y decíamos que con un 90 y tanto por ciento de probabilidad el verdadero valor del parámetro poblacional se encontraba en el intervalo. Lo que vamos a hacer ahora es juzgar la validez de afirmaciones. Estas afirmaciones se llaman hipótesis sobre la base de los mismos cimientos teóricos de la distribución de muestreo, ¿vale? Una hipótesis es una afirmación, como les había dicho, ¿cierto? El rendimiento de los alumnos de un curso mejorado. Entonces vamos a analizar un ejemplo. Dice, tradicionalmente los alumnos de cuarto año del liceo han obtenido un promedio de 550 puntos en la PSU con desviación estándar de 100 puntos, ¿cierto? La dirección del liceo decide enviar a 25 de sus alumnos de cuarto medio a un preuniversitario. En lugar de prepararlos internamente, los alumnos dan la prueba y obtienen una nota promedio de 605. 605 claramente es mayor que 550, ¿cierto? Pero nosotros no sabemos si esa muestra de 25 alumnos que fue tomada al azar eventualmente podría haber tenido los 25 mejores alumnos de ese curso y por lo tanto ese 605 que es superior a 550 podría ser el reflejo no de el efecto del preuniversitario sino más bien de atributos propios de los niños, ¿no? Entonces de los niños que fueron seleccionados para al azar en la muestra. Entonces 605 es mayor que 550 y lo que nosotros hacemos mediante los test de hipótesis es verificar si no solo si es mayor, que lo es, sino que es significativamente mayor o significativamente distinto. ¿Bien? Entonces se puede afirmar que la medida tomada logró modificar el rendimiento de los individuos. ¿Bien? En esta nomenclatura de test de hipótesis esto se formula mediante dos hipótesis. Las dos son opuestas, o sea, entonces si decimos que una es correcta, la otra es incorrecta, ¿bien? No puede ocurrir que las dos sean declaradas correctas o incorrectas simultáneamente, ¿cierto? Una es alternado esto, una sí, la otra no. Y por un momento, vamos a analizar una hipótesis que se llama nula, que siempre se formula en términos de igualdad, eso no lo olviden nunca, por favor, este signo no es trivial. La hipótesis nula siempre tiene un signo de igualdad acá, ¿bien? Que dice que el promedio poblacional sigue siendo 550. Esto es, no se ha modificado, el preuniversitario no ha tenido ningún efecto, ¿no? Y la hipótesis alternativa, que se simboliza como H1, en este caso está enfocada como un distinto, ¿no? En teoría, y les voy a pedir un poquito de paciencia con eso, claro, el preuniversitario está para aumentar las notas, no para modificarlas hacia abajo, por ejemplo. Pero lo que vamos a suponer por ahora es que la pregunta eventualmente podría responder si se ha modificado, no solo se ha aumentado. Después, en un par de diapos más, vamos a ver qué es lo que ocurre cuando en vez de hacer la afirmación si se ha modificado, decimos si aumenta. ¿Bien? Entonces, habíamos dicho también que las hipótesis nulas siempre se plantean en términos de igualdad y que, como son alternativas, ¿cierto? El rechazo de la nula implica el no rechazo de la alternativa. Subrayo no rechazo en lugar de aceptación por un par de conceptos que ya vamos a ver en las próximas diapositivas. Entonces no se dice acepto, se dice no rechazo, ¿vale? Entonces gráficamente, si la hipótesis nula es cierta, el promedio poblacional debería mantenerse en 550. ¿Bien? O sea, el preuniversitario no altera las notas de los que participan en el preuniversitario. ¿Bien? Y vamos a crear algún par de conceptos nuevos. Lo que está, si nosotros le construimos un intervalo de confianza a ese 550, de la forma en que ya sabemos, tendremos dos límites, un límite a la izquierda y un límite a la derecha, y lo que es el área comprendida entre esos dos límites que antes le llamábamos intervalo de confianza, para el efecto de hipótesis se llama región de no rechazo de la hipótesis nula, ¿vale? Y las colas las denominaremos regiones de rechazo de la hipótesis nula. Adicionalmente, a estos dos puntos de corte le llamaremos valores críticos o puntos críticos. ¿Bien? Entonces, en definitiva, les voy a adelantar un tip para que se entienda más fácil.
para ver si 605 es significativamente distinto de 550, entonces el valor 605 tendría que quedar fuera de lo que hasta hace poco llamábamos el intervalo de confianza de esta media poblacional, ¿cierto? Esto es en las regiones de rechazo de la hipótesis nula. Si 605 cae dentro de la zona de no rechazo de la hipótesis nula, eso quiere decir que no podemos rechazar la nula y debemos rechazar la alternativa. ¿Ven? Entonces, en eso consiste esto de las diferencias significativas. Ahora, este procedimiento puede tener dos tipos de errores, siempre. ¿Bien? Eh, y los errores son un pequeño trabalengua, pero en realidad es uno cuando se acostumbra a tratar con ellos salen muy fácil, ¿no? Un error tipo uno es rechazar la hipótesis nula cuando debería ser, cuando es cierta. O sea, estoy diciendo que no es correcta y en realidad es correcta. Y a esa probabilidad de error tipo uno la denominamos alfa también. Y el error tipo 2 es no rechazarla cuando debería rechazarse. ¿Bien? Y como ejemplo en su momento poníamos los test de embarazo o los test de COVID, ¿no? Un test puede decir que alguien eventualmente no tiene COVID y la persona podría tener COVID. ¿Bien? Entonces, si no tiene COVID, eso lo denominaría... la persona no tiene y el test dice que tiene, eso lo llamaríamos un error tipo 2 y el error tipo uno sería que la persona lo tenga y el test diga que no lo tenga. ¿Bien? Eh, entonces, estos dos tipos de errores están en equilibrio, sin embargo, son propios del procedimiento, de tal manera que la existencia de estos errores no significa que ocurran. ¿Ah? Lo que significa en la práctica es que siempre hay una probabilidad de equivocarse de una de estas dos maneras. ¿Bien? Y el investigador procurará que la magnitud de estos errores se reduzca lo más en la mayor cantidad posible. ¿Bien? Por ejemplo, para rechazar la hipótesis nula, cuando es cierta, ¿bien? Pero para no rechazar la hipótesis nula, cuando esta, pero para el error tipo uno que es alfa, en realidad el error tipo uno es el nivel de significación, ¿cierto? Entonces, para rechazar el error tipo uno o para disminuir la probabilidad de un error tipo uno lo más sensato es aumentar el tamaño de la muestra, por ejemplo, ¿vale? En nuestro ejemplo, recordemos que la media tradicional es de 550. Si se tomaran poblaciones, si se tomaran muestras de tamaño 25, y ahí construimos intervalo de confianza, si ustedes lo saben hacer, el 95% de esas muestras, por eso ocupo el 1.96, estaría entre los valores 510 y 589. Gráficamente, entonces tenemos el intervalo de confianza del 550, esto ustedes lo saben hacer, insisto en el punto, y lo que hay que ver ahora es si dónde está el 605. ¿Bien? Queda claro en esta diapo, que no lo tengo acá, perdón, pero queda claro, perdón, que el 605 cae fuera del intervalo de confianza, lo que en el contexto de los test de hipótesis se llama región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, esto indica, como el 605 cae en la zona de rechazo, esto indica que debe rechazarse, ¿vale? Por lo tanto, la hipótesis nula es rechazada, la hipótesis alternativa no es rechazada. Observa que en nuestro ejemplo cobra más sentido preguntarse, en lugar si el promedio ha cambiado, ¿cierto? Que eso es lo que está diciendo la hipótesis alternativa. El promedio no es igual, o dicho de otra forma, el promedio ha cambiado. Tiene más sentido enunciarla como que el promedio ha aumentado, ¿no? Y si lo enunciamos como que el promedio ha aumentado, entonces la región crítica ya no estaría en las dos colas. La región de rechazo, perdón, no estaría en las dos colas, estaría solo concentrada en una cola, en particular en la cola de la derecha, ¿vale? Esto es por eso se dice que añade cuando decimos aumentar o decimos disminuir en lugar de variar o modificar, lo que estamos haciendo es cambiar un test de hipótesis de dos colas como el que acabamos de ver en una sola cola. ¿Bien? Porque le añade direccionalidad a la hipótesis nula y por tanto el área de no rechazo de su hipótesis nula cambia siendo relevante solo una cola. En consecuencia, y ahí está el cambio, ¿no? Antes decíamos, en la alternativa decíamos distinto que, ahora estamos diciendo mayor que. ¿Bien? Fíjense de nuevo, por favor, y no lo olviden, que la hipótesis nula siempre está planteada en términos de igualdad. Siempre.
todas las veces que lo vean en el futuro, eso va a ser así. Y por lo tanto, el intervalo de confianza ahora ocupa solo el Z positivo. Fíjense. Solo el Z positivo, porque estamos hablando de que es 550, el tradicional, el histórico, y nosotros estamos preguntando si aumenta. Y si aumenta, solo puede aumentar la derecha, ¿cierto? Entonces ocupo el Z de, de la derecha. Ahora, el punto es, el Z positivo, el punto es que si lo sigo haciendo con 95% de nivel de confianza, ahora en esa cola, que antes tenía que acumular solo un 5%, ahora acumulo un 10% con 90% de nivel de confianza. ¿Bien? Y si acumulo un 10% en la cola, perdón, estoy haciéndolo con 95% de nivel de confianza. ¿Bien? Entonces, repito, para que se entienda bien. Originalmente el ejercicio estaba hecho con 95% de nivel de confianza, con dos colas. Y si lo seguimos haciendo con 95% de nivel de confianza, pero esta vez con una sola cola, este valor en vez de ser 1.96 como en el ejercicio anterior, es 1.64. ¿Ven? Porque en esta cola interesa acumular 5%. ¿Claro? Esto suena enredoso porque cuando en estimación trabajábamos con 1.64, en la práctica lo que estábamos diciendo es que estábamos trabajando con un 90% de nivel de confianza. En el test de hipótesis, cuando es con colas, con una sola cola, como es este el caso, lo que corresponde decir acá es que el área hay que acumularla en una sola cola. En este caso hay que acumular 5% en una sola cola, y por lo tanto debe usarse el Z de 1.64. Esa es la diferencia. ¿Bien? Si trabajáramos con un 99% de nivel de confianza, entonces habría que acumular en una sola cola 1%. Bien, y eso se lo podemos preguntar a R, ¿no? Con qué es lo que acumula 1%. Después lo vamos a ver en un pequeño ejercicio. Entonces necesitamos acumular 5%, ahí está. El valor obtenido solo con el Z positivo da 582. 582, veo dónde está el 605, y el 605 cae en la zona de rechazo de la nula. Esto quiere decir que nuevamente puedo decir que la hipótesis nula es incorrecta y no rechazo la hipótesis alternativa. Acuérdense que en este tipo de ejercicios nunca digo acepto, sino que digo no rechazo, porque en la práctica podría estar cometiendo un error tipo 1 o tipo 2, y como los estadísticos somos prevenidos y no somos tan osados, lo que decimos es que nunca digo acepto, sino que digo no rechazo. Ahora, si sigma es desconocido y en su reemplazo utilizo la desviación estándar muestral, ¿bien? Ocurre lo mismo que ocurría con los intervalos de confianza. ¿Ya? Estoy trabajando con un 95% de nivel de confianza. En este caso lo estoy haciendo unilateral porque es solo la cola de la derecha. ¿Vale? Ahí está el error de estándar de estimación. Lo más complicado de esto es, lo vamos a hacer un ejercicio después, es cuál es ese t. ¿Ven? De hecho, para serles más franco todavía, en realidad este t directamente Stata lo calcula por nosotros. No hay necesidad, y ustedes lo van a ver. Él nos va a indicar como resultado final, Stata, quise decir R, perdón, nos va a indicar si hay un rechazo o no rechazo de la hipótesis nula. ¿Vale? Ya lo vamos a ver. Pero si lo hiciéramos por acá, tenemos que sacar pedirle el T a R para acumular 5% del área bajo la curva a la derecha. Y nuevamente el 605 sigue estando a la derecha de 584, que es el límite del intervalo de confianza o de la zona de no rechazo de la nula, y por lo tanto, si está el valor muestral está fuera de la zona de no rechazo de la nula, o sea, está en la zona de rechazo de la nula, eso quiere decir que rechazó la nula y no rechazó la alternativa. Entonces este procedimiento es súper simple, es súper mecánico y se repite así para todas las otras distribuciones. Se repite así para la distribución de muestreo de proporciones, para la distribución de muestreo de diferencia de medias y para la distribución de muestreo de diferencia de proporciones. Bien. Entonces los pasos para este son formular ambas hipótesis. Esto se escribe, ustedes deben escribir H0 mu es igual a tanto, H1 mu es distinto, mu es mayor o mu es menor que tanto. Seleccionar un nivel de confianza, ahí no hay nada en que innovar. Eso significa trabajar con un 99, un 90 o un 95% de nivel de confianza.
Eso deriva en valores Z o T según corresponda, ¿cierto? Teniendo solo el cuidado, y esto era lo distinto a los ejercicios de estimación, que si la hipótesis alternativa se plantea en términos de menor que o mayor que en lugar de desigualdad, lo que hay que acumular en la cola ya no está distribuido en dos colas, como se hacía con la estimación de medias o la estimación de proporciones, sino que se concentra en una sola cola, dependiendo de si el signo es mayor que o menor que. Luego se efectúa el cálculo de los límites del intervalo de confianza. Podría ser el límite, si es que es un test de hipótesis unilateral, para la media establecida para la hipótesis nula, y luego ver si el valor muestral queda dentro o fuera del intervalo de confianza. O dicho de otra forma, acuérdense que intervalo de confianza en los test de hipótesis también lo denominábamos zona de no rechazo de la nula. ¿Bien? Y sobre la base de esa comparación entre la zona de rechazo de la nula y ver si el valor muestral cae dentro o fuera, eso me permite rechazar alguna de las dos hipótesis. Vamos a hacer algunas reflexiones acá. Y la primera es que mientras más grande sea la muestra, mayor es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. A pesar de la diferencia entre la media muestral y la media testeada sea pequeña. ¿Bien? Entonces, por eso se dice que una diferencia estadísticamente significativa podría ser no relevante. ¿Bien? Y yo tengo un super ejemplo de esto. En CACEN del año 2011 hubo un escándalo importante entre el gobierno chileno y CEPAL a propósito de la publicación de los resultados de la CACEN de ese año, por el hecho de que el gobierno, en ese entonces, el primer gobierno de Piñera, desde el Ministerio de Desarrollo Social alegaban que a un año de su gobierno habían logrado reducir la pobreza. Bien, entonces, yo no recuerdo exactamente los valores ahora, pero pónganse ustedes que en la casa en 2009 esos valores eran de 11.20 y luego en el primer gobierno de Piñera, en la casa en 2011 fueron 11.15. Bien. Entonces, evidentemente, este valor de 11.20 es mayor que el valor de 11.15 y por lo tanto la afirmación en términos estadísticamente significativos puede ser cierta. O sea, se redujo la pobreza. ¿En cuánto se redujo? En 0.05%. Bien. Entonces, la pregunta es, esta reducción puede ser significativa desde el punto de vista estadístico, pero la pregunta es si eso es relevante. ¿Vale? Tengo otro ejemplo. A todo esto es significativo porque CACEN tiene una muestra gigante. El N de CACEN es muy grande. Y tal como dice esta afirmación, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, simplemente porque la distribución se pone más puntiaguda, ¿no? ¿Cierto? A mayor N, la distribución de muestreo de medias o de proporciones o de diferencia de proporciones o de diferencia de medias se pone más puntiaguda. Y si yo aumento el tamaño muestral, no, más puntiaguda se pone y por lo tanto... me salió refuerzo, pero pequeñas diferencias con respecto a la media ya caerían en la zona de rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? ¿Bien? Entonces, mientras mayor sea la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, perdón, mientras mayor sea el tamaño muestral, mayor será la probabilidad de rechazar la hipótesis nula porque la distribución de muestreo de media se pone muchísimo más puntiaguda y por lo tanto la zona de rechazo de la nula cada vez puede estar un poquito más cerca del promedio. Déjenme ponerles otro ejemplo. En algún momento, como por ahí por el 99, yo trabajaba en FOSIS y ocurrió que nos evaluaron un par de programas desde el ministerio, desde la dirección de presupuesto, y era el programa de emprendimiento, y el programa de emprendimiento tenía por objetivo aumentar el ingreso de las personas. Nos tomaron un grupo de tratamiento y escogieron un grupo de control y después del tratamiento, después de que las personas pasaron por el programa, el sueldo de nuestros usuarios en promedio era de 300 lucas, el sueldo del grupo de control era 200, era una diferencia cototuda, ¿no? 100 lucas, ¿no? Entre el ingreso de nuestros usuarios y el del grupo control. Eso habla a todas luces de una buena intervención, pero lamentablemente a la DIPRES le fue muy mal encontrando a nuestros usuarios y estos promedios que les estoy contando fueron obtenidos a partir de muestras chiquititas, a partir de muestras de 20 observaciones, 30 observaciones. Y con esos tamaños muestrales tan chiquititos ocurría todo lo contrario. La distribución se vuelve muchísimo más plana, la distribución de promedios muestrales, y en consecuencia los límites de la zona de no rechazo se van corriendo hacia los extremos.
Y si los límites de la región de no rechazo se mueven hacia los extremos, esto quiere decir que la zona de no rechazo, la nula, cada vez es más ancha y en consecuencia es más difícil rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Y por lo tanto nosotros, a mi juicio, nos castigaron, ¿no? Por un problema de tamaño muestral. Esas 100 lucas, que era un montón de plata, la diferencia entre 200 y 300 mil, resultaba no ser estadísticamente significativa. Así que mucho cuidado con cómo se manejan con estos dos conceptos, ¿no? Que una cosa es la significancia estadística y otra cosa es la relevancia de las diferencias, ¿no? También hay test de hipótesis de diferencia de media, tal como existen intervalos de confianza, diferencia de media, de cómo se plantean las hipótesis. Fíjense que hay una leve diferencia. La hipótesis nula se plantea como que dos medias son iguales. ¿Bien? Acuérdense que siempre las hipótesis nulas se plantean en términos de igualdad, y aquí lo que dice la hipótesis nula es que la media de una variable para un grupo A es igual, perdón, a la media de esa variable para el grupo B, y la alternativa dice que es distinta, ¿no? Y claro, también puede estar la situación 2 en que hay direccionalidad, de la misma forma en que lo vimos con el test de hipótesis sobre las medias, ¿no? Bien, aquí hay una direccionalidad, puede decirse mayor que o menor que, ¿no? Gráficamente, entonces, fíjense que lo que hay aquí en el eje horizontal es la hipótesis, los valores poblacionales, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros suponemos que las medias poblacionales son iguales, esta distribución de muestreo de diferencia media está centrada en cero, por razones obvias, ¿cierto? Este es el caso más común, ¿no? Cuando hacemos test de hipótesis de diferencia media, lo que nos estamos preguntando es si la media de un grupo es distinta a la media de otro, que sería la hipótesis alternativa, ¿vale? Y si es la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, tal como estaba en la diapo anterior, que es H0, es que mu de 1 es igual a mu de 2. Es igual a mu de 2. Si mu de 1, hay otra forma de plantearla que dice exactamente lo mismo, ¿no? Mu de 1 menos mu de 2 es igual a 0. ¿Bien? Esta forma de acá y esta forma de acá son exactamente lo mismo. No hay ninguna diferencia entre ellas dos, ¿vale? Y cuando el test de hipótesis se plantea en términos direccionales, esta cola puede ser la izquierda, puede ser la derecha. En este caso decimos que en la nula, en la alternativa, perdón, mu de A es... eh, o sea, esta es la zona de no rechazo de la nula, y la nula dice mu de A, aquí debería decir igual, igual, perdón. Bien, mu de A es igual a mu de B, y acá la alternativa es que nos determina la zona de rechazo es que mu de A es mayor que mu de B. Y si mu de A es mayor a mu de A menos mu de B es un número positivo. Por eso es que la cola está a la derecha. Esto todo es conocido, ¿cierto? No lo voy a repasar porque esto ya lo sabemos desde estimación. Además que esto lo hacemos nosotros. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Desde su comienzo fue implementado programas de fomento al empleo de personas pobres con el objetivo de mejorar el impacto de los programas. Desarrolla una nueva metodología de intervención consistente en más horas de capacitación. En el año 2012 implementó la nueva metodología en un grupo de 10 usuarios y la antigua en un grupo de 14. Luego de 3 meses de concluir la intervención, mide los ingresos de los beneficiarios de ambos grupos, observando que el promedio de los ingresos de A asciende a 120.000 pesos, ¿cierto? Y con una desviación estándar de 40, y el promedio del grupo B asciende a 100.000 pesos con una desviación estándar de 50. Entonces, a partir de la evidencia se puede afirmar que la nueva modalidad tiene mayor efecto que la tradicional. Fíjense ustedes que, a mí me gusta decirlo así, esto estomacalmente el programa funciona, ¿cierto? Porque 120.000 pesos de ingreso promedio es mayor a 100.000, ¿bien? Pero lo que ustedes deberían decir frente a esa tentación de este profesor es simplemente que no basta con que sea mayor, debe ser significativamente mayor. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es si estas 20 luquitas son significativamente mayores que cero. Porque si fueran cero, significaría que no existe ninguna diferencia entre los dos grupos, ¿no? Acá vamos a dar al tiro datos muestrales. Vamos a trabajar con T, con las desviaciones estándar muestrales y con valores T. Fíjense que la hipótesis nula dice que, como siempre, las nulas dicen que hay igualdad, ¿cierto? Que las dos variables tienen, o sea, la media de los dos grupos es igual. Y la alternativa dice que
la gente del grupo A, que es la gente de la nueva modalidad de programa, que tiene más horas de capacitación, tiene mayores ingresos que los del grupo B. ¿Bien? La estimación de esto requiere usar un intervalo de 10 más 14 menos 2, o sea 22, para 95 nivel de confianza. Esta diferencia de media de una cola es 1.7171. Esto también lo podemos hacer en R, ¿no? Con la fórmula, esto era, si mal no me recuerdo, lo vamos a ver más ratito, es QT, ¿no? QT, y acá le doy los parámetros. ¿Bien? Pero lo vamos a ver en un segundo. Esto también se puede hacer en Excel. ¿Bien? Y da 1.7171. Y fíjense que yo calculo el intervalo de confianza, que ahora es un test de hipótesis, ustedes lo saben, ¿cierto? Pero partiendo de la base de que la hipótesis nula es cierta. ¿Bien? Lo que significa que esta diferencia es cero. ¿Vale? Mu de A menos mu de B, o sea, la gente del grupo que pasa por el nuevo tratamiento no le va mejor que a la gente que pasó por el antiguo, y por lo tanto esta diferencia es cero. Y todo lo demás con una cola, ojo, con una cola. El T es positivo, aquí no hay un T negativo, porque de nuevo, si lo dibujamos, ¿cierto? En el eje horizontal tenemos la media de A menos la media de B. Suponemos, según la hipótesis alternativa, que la gente que pasa por el programa tiene mayores ingresos que la gente que no pasa, y por lo tanto el área de rechazo de esto está a la, a la derecha, queriendo acumular acá un 5%, ¿vale? Entonces, ahí está el cero que les había dicho, el 1.71 que obtuve de R o de T, o de Excel, perdón, y el cálculo de el chorizo feo que tiene esa cosa, el error estando en la estimación de la diferencia de medias muestrales, y esto me da 32.825. ¿Bien? Este valor, que es lo que define cuánto debería ser mayor el promedio de ingresos de los beneficiarios de la modalidad A, para que se considerase un aumento significativo de ingresos de las personas por sobre la modalidad tradicional del programa, ¿cierto? Entonces debería, para que la considerásemos significativo, debería ser superior a 32.825, y sin embargo es solo 20. ¿Bien? Entonces, de hecho lo voy a escribir acá, ahí está 32.825, y los 20.000 que observamos, que en realidad es la media muestral de A menos la media muestral de B, ¿cierto? Esto vale 20.000, y 20.000 está a la derecha de ese punto crítico, de ese valor crítico, o sea, está en la zona de no rechazo de la nula. ¿Bien? En consecuencia, no rechazo la nula, rechazo la alternativa. O dicho en palabras, a pesar de que en la muestra en estas muestras que eran de tamaño, a ver, déjenme ver, de tamaño 10 y 14, ¿cierto? De ambos grupos, el ingreso de los participantes en la nueva modalidad del programa era 20.000 pesos mayor que la de quienes participaron en la modalidad tradicional. Esa diferencia mayor no es estadísticamente significativa, porque para ser estadísticamente significativa debería haber sido mayor que 32.825, y a nosotros solo nos dio 20.000, ¿vale? En proporciones pasa algo parecido. El valor de una proporción en la situación de los planteamientos de las hipótesis, el primero es ha cambiado, en cuyo caso un test de hipótesis cuya hipótesis alternativa es bilateral, perdón, dos colas, ¿bien? Porque puede ser mayor, puede ser menor o menor o mayor que. Y la alternativa las plantearía de esta forma, ¿no? Si es que si es que es un test de hipótesis bilateral, ¿vale? Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué es lo que determina que sea un test de hipótesis unilateral o que sea un test de hipótesis bilateral? Y lo que determina eso siempre, 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 si a ustedes se les pierde la iluminación en algún momento, lo que determina eso siempre es la reacción de la hipótesis o la afirmación. Si dice, como en el caso del ejemplo anterior, ¿no? El ingreso de las personas del grupo tratado por la nueva versión del programa es mayor que, y ahí está la pista, es mayor que el ingreso de las personas tratadas por la modalidad tradicional. Entonces lo que ustedes tienen que testear es si efectivamente es mayor, ¿no? Gráficamente, entonces tengo una proporción poblacional, ¿cierto? O la que está metida en la hipótesis nula, la que se afirma en la hipótesis nula, y yo tengo que ver si el valor muestral está, el P gorro, digamos, el P gorro,
cae dentro o cae fuera de la zona de no rechazo de la nula. Entonces, todo esto es súper, súper, súper parecido, ¿vale? En el planteamiento algebraico, nuevamente, tampoco esto es nuevo para usted. Este es la fórmula para construir los límites de un intervalo de confianza cuando hacemos estimaciones. Y tal como ocurría acá en los test de hipótesis, esto puede ser efectivamente más o menos, si es que se trata de un test de hipótesis de dos colas. Todo, insisto en el punto, todo depende de cómo esté redactado el ejercicio. O podría ser menos o podría ser más si es que el test de hipótesis o la afirmación está planteada en términos no de desigualdad, sino de que mayor que o menor que. Otro ejemplo entonces, en las elecciones anteriores a diputados, los candidatos de la alianza obtuvieron un 35% de las preferencias. Para predecir el comportamiento del electorado en las próximas elecciones se toma una muestra de 100 personas en dicho distrito y se observa que 55 personas votarían por los candidatos de la alianza. O sea, antes votaba, o tradicionalmente votaba 35, y en esta muestra de 55 de 100 personas, obtuve 55 que votaban por la alianza. Entonces, claramente se trata del 55%. Entonces, 55% es mayor que 35%. Es esa diferencia estadísticamente significativa como para poder afirmar que los votos por la alianza en este distrito aumentaron. Y acá tenemos los datos, ¿cierto? P es el valor de la hipótesis. La hipótesis nula se plantea siempre en términos de igualdad. Esto quiere decir, no ha cambiado nada, ¿cierto? La proporción de votantes por la alianza sigue siendo 35%, mientras que la hipótesis alternativa, mientras que el valor muestral es el que se obtuvo de esa muestra de 100, ¿vale? Las hipótesis son siempre en términos de igualdad. Fíjense que acá siempre se utiliza, en la redacción de las dos hipótesis, se utiliza el valor que se quiere testear, ¿no? Se utiliza en este caso se quiere probar si sigue siendo 35% la preferencia de los votantes por la alianza. Bien. Y para eso ocupamos el valor muestral. Y vemos el valor muestral cae en la zona de no rechazo o en la zona de rechazo a la nula. Si lo hacemos con 95% de nivel de confianza, ese 1.64 es compatible con acumular en la cola de la derecha un 5%, ¿cierto? Acuérdense de nuevo, y lo voy a repetir, que si esto fuese un test de hipótesis bilateral, ¿cierto? Test de hipótesis bilateral, entonces no lo haríamos para... tendríamos que juntar en cada cola 2.5 si quisiéramos hacerlo con 95% de nivel de confianza, y en ese caso el Z adecuado para poner acá no sería 1.64 sino que 1.96, ¿vale? Entonces hago los cálculos y tradicionalmente era, ¿cuánto habíamos dicho? 35%, ese es el histórico. Eso es lo que dicen las hipótesis por lo demás, ¿sí? Esto no tiene ninguna magia. Si se enreda en algún momento, la solución está siempre en la hoja en que están escribiendo el problema. Obtuvimos un valor crítico de 42.8. Vamos a ver así. ¿Bien? 42.8. La pregunta es, y ahora he hecho mano del dato muestral, si ese dato muestral cae en la zona de rechazo o en la zona de no rechazo de la nula, y claramente ese 55%, que es el dato muestral, cae acá, en la zona de rechazo de la nula. Entonces, de esta forma, cualquier muestra con una proporción de votos por la derecha superior a 42.82% es evidencia en contra de la hipótesis nula, caería en la zona de rechazo y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la alternativa porque efectivamente el valor de muestral de 55 está por fuera de la zona de no rechazo de la nula. Vamos a ver un enfoque adicional de esto, que es la forma en realidad en cómo entrega los output R y cómo entrega los output stata, y si bien la forma que acabo de explicar es más intuitiva, desde el punto de vista de la matemática, ¿no? Y desde el punto de vista de la teoría de estimación, porque simplemente construimos un intervalo de confianza, cosa que ustedes ya saben hacer, y luego un intervalo de confianza basado en lo que dice la hipótesis nula, ¿cierto? Y después vemos si el valor muestral que obtuvimos, o los valores muestrales, en el caso de esta hipótesis de diferencia de media, son compatibles con el intervalo de confianza que yo obtengo para la diferencia de medias o para la media que plantea la hipótesis nula, ¿vale? Entonces vamos a hacer una muestra de 28 hombres y 36 mujeres en casa en 2009 en San José de Maipo, y vamos en un segundo ejemplo que lo vamos a ir desarrollando en paralelo, ¿cierto?
vamos a analizar la efectividad de la vacuna contra la polio en dos grupos, un grupo de personas que recibe vacuna y otro grupo que no recibe vacuna. Bien, en ambos ejemplos, en el uno de remuneración y género y el otro de efectividad contra la vacuna de la polio hay dos variables, ¿cierto? No lo voy a, no lo voy a, solo lo voy a ver en el segundo, ¿cierto? En el segundo hay una variable que se llama contagio, que es un sí o un no la respuesta, y hay una variable que se llama pertenencia al grupo tratamiento o al grupo control, que toma dos valores, control o tratamiento, o sí o no, si ustedes lo quieren ver de esa forma. Sí hay tratamiento, no control. A su vez, se puede hablar de que en ambos ejercicios existe una variable explicativa y una variable respuesta. ¿Ven? Lo que estamos diciendo en el primer ejercicio es que el sexo determina el ingreso de las personas. Por lo tanto, la variable explicativa es el sexo, la variable dependiente es el ingreso. Y en el segundo ejemplo, el contagio de polio estaría condicionado, si es que la vacuna fuera efectiva, ¿cierto?, por el hecho de ser miembro del grupo de tratamiento o por el grupo control. ¿Ven? Entonces, en ambos ejercicios, podríamos decir que existe una variable explicativa y una variable de respuesta. La idea en general es que tratamos de usar valores de X para predecir valores de Y, ¿vale? En nuestros ejemplos, X es igual a sexo, Y es igual a ingreso autónomo individual, ¿cierto? La variable X llamémosle la variable explicativa y la variable Y llamémosle la variable dependiente. Y en el ejemplo de las vacunas contra la polio, X sería la explicativa, que sería si alguien pertenece al grupo de tratamiento y control, y Y es la dependiente, que es si una persona se contagia o no se contagia. Eso lo podríamos, en el caso de la vacuna contra la polio, podríamos decir que la variable explicativa tiene dos valores, uno es experimental y otro tratamiento, y la variable diagnóstico tiene dos valores, que son se contagió o no se contagió. ¿No? De esta forma estaremos interesados en comparar los valores de Y para los dos distintos valores de X. O dicho de otra forma, ¿tienen los hombres mayores ingresos que las mujeres? ¿O tienen las personas que se vacunaron contra la polio mayor o menor probabilidad de contagiarse de polio que aquellos que participaron del grupo control y que recibieron un placebo? Esto en estadística, por, por alguna de las interpretaciones que suelen tener las cosas en estadística, se llama distribuciones condicionales. ¿Bien? Entonces, antes analizábamos, al principio del curso, en estadística 1 analizábamos la distribución de los ingresos, ¿bien? Pero ahora vamos a analizar la distribución de los ingresos condicionada al sexo, por ejemplo. O la distribución de los contagios de polio condicionado a la vacunación, a la pertenencia al grupo control o al grupo de tratamiento. Ahora definiremos una distribución condicional de Y para los valores de X, o sea, distintos valores de Y, distintos valores de ingreso para distintos valores de X, o sea, distintos valores de ingreso para distintos valores de sexo. Entonces, por ejemplo, separamos, lo que estamos diciendo con esta distribución condicional es que separamos, ¿no? Separamos a las mujeres de los hombres, estos son dos histogramas, y lo que estamos viendo acá es que, bueno, estos son gráficos de Stata. Stata no respeta muy bien el eje horizontal, ¿cierto? Modifica las escalas y eso genera confusión. Pero si vemos los números, es claro que hay hombres con ingresos más alto que el más alto de los ingresos de las mujeres. Bien, y el ingreso de los hombres, el ingreso de las mujeres debe estar por acá, mientras que el ingreso de los hombres debe ser un poquitito mayor seguramente, ¿vale? De hecho lo podemos ver, ¿no? Si los calculasen. Le podemos pedir a R que lo haga. Y el ingreso de los hombres es 470.000 y el de las mujeres es 340.000. Entonces, ahí hay una señal potente de que efectivamente los hombres tienen mayores ingresos que las mujeres. El problema de eso, y por lo cual nosotros nos inhibimos de afirmarlo tan taxativamente, es el hecho que estamos trabajando con muestras, no estamos trabajando con poblaciones. Entonces no basta que los ingresos de los hombres sean mayores a los ingresos de las mujeres para afirmar para determinar que la afirmación los hombres ganan más plata que las mujeres es cierta, sino que esa diferencia debe ser estadísticamente significativa, ¿ya? Entonces, aquí ustedes verán que la diferencia es más o menos de 130.000 pesos y lo que hay que ver es si ese 130.000 es o no es estadísticamente significativo, ¿vale? Entonces tengo la media poblacional y la desviación estándar muestral, nada más. Aquí debería haber una S, perdón, una S, porque son muestrales, ¿no? Son esas muestras de San José de Maipo chiquititas, 35 y 35 y 35.
En el ejemplo de las vacunas contra la polio, estaríamos analizando la proporción de contagios de polio con probabilidad P1 entre los que recibieron la vacuna y la probabilidad P2, que es la misma probabilidad de contagiarse de polio. eh, Perdón, el P1 es para los que recibieron la vacuna placebo y el P2 es la probabilidad de contagiarse de polio, perdón, de quienes recibieron efectivamente el tratamiento experimental, ¿no? O sea, ustedes saben que los placebos en definitiva son prácticamente agua, ¿no? Son para testear si las personas tienen alguna capacidad de mejorarse y de la enfermedad gracias a la vacuna y que no sea psicosomático lo que se detecta, ¿vale? Entonces, en ambos casos se trata de diferencia entre parámetros poblacionales, diferencia de medias en el primero, ingreso de los hombres menos el ingreso de las mujeres, y en el segundo, diferencia de proporciones. ¿Bien? Probabilidad de contagiarse de polio para los vacunados versus la probabilidad de contagiarse de polio para los tratamientos, para los controles, perdón. En particular, estamos interesados en determinar si la diferencia entre estos parámetros es cero. ¿Bien? Si en el primero de los casos la diferencia entre ambos parámetros es cero, esto si estuviéramos haciendo la clase yo se los preguntaría, eso es una señal clarísima de que el tratamiento no funciona, perdón, de que no hay ninguna diferencia de ingresos entre hombres y mujeres. En cambio, en el segundo ejemplo, si nosotros estuviéramos analizando la probabilidad de contagiarse polio, si eso no diera cero, eso significaría que la vacuna también no sirve de nada, ¿no? Porque la resta de las probabilidades de contagiarse de polio da cero, la resta entre la probabilidad de contagiarse de polio perteneciente al grupo de tratamiento comparada con el grupo control. En particular, estamos interesados en determinar si la diferencia entre estos dos parámetros es cero y en consecuencia si las variables x e y están asociadas. Si la diferencia no es cero, entonces existe una asociación entre x e y. O sea, si la diferencia es significativamente distinta de cero, ¿cierto? Eso significaría que el sexo explica el nivel de ingreso de las personas, como en el primer ejemplo, o que la vacunación influye sobre la probabilidad de contagiarse de polio. Para hacer este análisis se necesitan herramientas de inferencia estadística, nuevamente utilizaremos distribuciones muestrales. ¿Bien? Entonces tenemos los ingresos de los hombres, ya lo habíamos visto, ¿cierto? Los ingresos de las mujeres, y tenemos la diferencia que habíamos visto que era más o menos 130.000 pesos. Y en el caso de las vacunas de la polio, esto es un ensayo clínico de verdad, tenemos una muestra de 201.000 personas a las que se les administró un placebo y se enfermaron 142, o sea, se enfermó el 0.00706%, mientras que en el grupo experimental la vacuna se administró a 200.745, ¿cierto? Y se enfermaron 57, lo cual da una tasa de contagio de 0. Perdón, una proporción de 0.000284. Y aquí, de nuevo, al igual que lo que hicimos con la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres, acá está la diferencia de la probabilidad de contagiarse de polio entre ambos grupos. ¿Bien? Entonces, ustedes observarán que si la proporción de contagiados de polio en el grupo de tratamiento es menor que en el control, eso significa que la vacuna funciona. Y si eso ocurre, entonces este número tiene que ser negativo. Entonces, acá es negativo. Si fuera positivo, significaría poco menos que la vacuna uno aumenta la probabilidad de contagiarse de polio. Pero acá es negativo. Pero el punto, y volvemos siempre a lo mismo, que no es que basta que es negativo, sino que además debe ser estadísticamente significativo. Debe ser estadísticamente distinto de cero. Porque cero es cero, insisto en el punto. Si la diferencia entre ambos grupos fuera cero, eso significa que el ingreso de los hombres es igual a que las mujeres la probabilidad de contagiarse de polio es igual entre tratamientos que controles. ¿Bien? Y para esto esto lo podríamos haber estado haciendo perfectamente con el enfoque que vimos en las diapos del principio de la clase, pero ahora lo vamos a hacer con un enfoque alternativo, que es el enfoque, perdón, que siguen los software. ¿Bien? Aquí ustedes van a ver a qué me refiero. Y el enfoque que siguen los software es calcular un número que se llama un estadístico T. ¿Bien? Entonces fíjense ustedes que el estadístico T consiste en un cociente entre la diferencia estimada entre tratamientos y controles o entre hombres y mujeres, ¿no? Comparando los valores muestrales. O sea, aquí tengo media de A menos media de B, la observada, ¿cierto? No lo que dice la hipótesis, lo que vemos en los dos grupos. En este caso habíamos visto que eran como 130.000 pesos, ¿cierto? O si estamos hablando del ejemplo de la polio, sería bueno, no me adelanto porque eso sería un Z.
Sería un Z, no sería T, pero quedémonos por ahora con el ejemplo de la diferencia de ingresos, ¿vale? Y eso se divide por el error estándar de estimación de aquella distribución. Hay que ver según el ejercicio si esto se trata de la distribución de medias, de la distribución de muestreo de diferencia de medias, de la distribución de muestreo de proporciones o de diferencia de proporciones. ¿Bien? Y uno calcula un valor T y observe que cuando la diferencia estimada, voy a borrar las líneas para que se entienda mejor, cuando el numerador de esa fracción T es alto, ¿bien? O sea, cuando la diferencia es grande entre los dos grupos, entonces el T es alto. O dicho de otra forma, mientras más grande sea el T, mientras más grande sea la diferencia, mayor el T y por lo tanto mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Y además de eso, esto es algo que ya habíamos adelantado, acá abajo está el error estándar de estimación, ¿cierto? El error estándar de estimación, y ustedes saben que cualquiera sea la distribución, dentro del error estándar de estimación están los tamaños muestrales. Entonces, si esto es muy grande, por ejemplo, perdón, en la medida en que tomamos muestras más grandes, el error estándar de estimación se hace más pequeño, y si el error estándar de estimación se hace más pequeño, el T se hace más grande. Y T grande, tal como ocurre cuando la diferencia estimada entre ambas medias o entre ambas proporciones es grande, eh, el hecho de que haya un mayor tamaño muestral y por lo tanto T sea grande implica que hay mayor probabilidad de rechazar la hipótesis nula, ¿vale? Entonces hay dos formas de que la hipótesis nula sea grande. Primero, que la diferencia sea grande, la diferencia entre el valor de la media de A y la media de B, que es el numerador de esto, o que el error estándar de estimación sea pequeño, lo que ocurre cuando los tamaños muestrales son grandes. ¿Bien? Entonces, un intervalo de confianza para la diferencia de medias, con hipótesis alternativa bilateral, para los dos lados, vamos a suponer por un momento que lo hacemos así, diríamos D es la diferencia estimada de las medias en los ingresos de hombres y mujeres, y ocuparíamos el Z o el T, ¿no? ¿Bien? En el caso de las desviaciones estándar desconocidas, ¿vale? Eso lo sabemos. Supongamos que se encarga un investigador testear si es que estos hombres de San José de Maipo tienen mayores ingresos que las mujeres de la misma comuna, y plantea dos hipótesis, tal como las hemos planteado hasta ahora. La diferencia de ambos es cero. Esto es exactamente lo mismo que decir que mu de A es igual a mu de B, o mu de 1 es igual a mu de 2, ¿vale? Y la hipótesis alternativa es que no, los hombres ganan más que las mujeres, ¿bien? Que eso significa que esto sea positivo, porque aquí estamos dividiendo hombres menos mujeres, y los ingresos de los hombres eran mayores. Esto lo podríamos plantear al revés, ¿eh? Si ustedes lo estudian un poquito van a ver que hay como 17 formas, o sea, no como 17, se puede tratar exactamente al revés, ¿no? Yo podría decir que mu de 2 es el ingreso de los hombres y mu de 1 es el ingreso de las mujeres, en cuyo caso, si lo planteas así, todo esto sería igual, con la única diferencia que el test de hipótesis tendría que estar planteado al revés, ¿no? Y eso diría que los hombres ganan más que las mujeres, pero ahora en ese caso mu de 2 sería el ingreso de hombres y mu de 1 el de mujeres. ¿Ven? Bueno, pero no es así que borrémoslo. Y tenemos acá el dibujito del planteamiento de la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que son iguales, como siempre, ¿cierto? Las hipótesis nulas siempre dicen eso, ¿cierto? Y la hipótesis alternativa dice que no, que esta diferencia es mayor que cero, o sea que está hacia la derecha, ¿vale? Recordar de la sesión de distribución de muestreo que la distribución de muestreo de diferencia de medias es normal cuando los tamaños muestrales son lo suficientemente grandes. En el caso de conocer las desviaciones estándar poblacionales, pero suponer que son iguales, la distribución de muestreo de medias no era normal, sino que t-student. La diferencia entre las dos situaciones anteriores desaparece cuando los tamaños muestrales son grandes. Todas estas cosas lo sabemos. Para calcular probabilidades sobre dicha distribución, cuando se utilizan desviaciones estándar muestrales en lugar de poblacionales, se usa. Y acá tenemos esta fórmula que ustedes también se la conocen. De acá es de donde despejábamos D, ¿no? Si despejamos adecuadamente eso, nos aparece el D, la fórmula del intervalo de confianza. Pero todo esto está entrelazado. ¿Bien? Bien. Entonces, fíjense en esto. Si la hipótesis nula es correcta, esa diferencia es cero. ¿Bien? Entonces, de nuevo tengo, tal como lo habíamos anunciado, en el numerador la diferencia de medias muestrales, y en el denominador tengo el error estándar de estimación. Y eso que tenemos acá es exactamente igual a esto. Lo mismo. ¿Bien? La diferencia en medias muestrales, ¿cierto? Lo que acá no hay es esto, ¿no? A diferencia
del otro ejercicio, ¿cierto? Pero ¿por qué no está esto? ¿Por qué esto está out? Porque simplemente estamos suponiendo que, tal como dice la hipótesis nula, que las medidas poblacionales son iguales. Bien, eh, observa que en el ejemplo del ingreso autónomo conocemos ambas medidas muestrales. También, de acuerdo a la hipótesis nula, las medidas poblacionales son iguales, por lo que su diferencia debería dar cero, que es el tachón que yo hice acá, ¿no? Todo esto es cero. Reemplazando y calculando se obtiene un valor t de 2.1158. Bien, fíjese que este t calculado, fíjese que ahora no estamos calculando el d, no estamos calculando límites del intervalo de confianza, sino que en este enfoque alternativo estamos calculando un valor t. Este valor t generalmente por costumbre le llamaríamos el valor t de tabla, ¿vale? O sea, perdón, t calculado, ¿vale? Eh, ¿Y qué hacemos con esto? Dicho de otra forma, se puede afirmar que la diferencia entre las dos medidas muestrales está a 2.1158 desviaciones estándar del valor 0, que es el valor que dice la hipótesis nula. Recuerda que gráficamente la cola de la derecha de la distribución representa el área de rechazo de la hipótesis nula y la zona central representa el área de no rechazo para un nivel de confianza determinado, por ejemplo 95%. En la tabla T de Student no aparece el valor T de tabla, pero nosotros lo podemos calcular para 66 grados de libertad y acumulando un 5%, lo podemos calcular perfectamente con R. Y si esto lo hiciéramos con tabla sería 1.6641. Nosotros lo vamos a calcular con R más ratito, no hay ningún problema. El valor T de tabla preciso calculado con Excel sería, ahí está, o con R, ¿no? 1.6683, ¿vale? El valor T calculado, que fue el que calculamos con esto en el gráfico anterior, nos dio 2.1158. Ese valor T calculado es mayor que el valor que nos da R o Excel, ¿cierto? Para un 95% de nivel de confianza. ¿Bien? Cuando el valor T calculado es mayor que el valor T de tabla, eso es una señal de rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? Y para que sea más fácil para usted, es cuando el valor T calculado es mayor que el valor T de tabla en valor absoluto. ¿Ah? Eh, eh, sea que los dos sean negativos, sea que los dos sean positivos, da lo mismo, ¿cierto? Cuando el T calculado es mayor que el T de tabla, eso significa que debemos rechazar la hipótesis nula. Porque el T de tabla es lo que debería ocurrir para un nivel de confianza determinado si es que la hipótesis nula es correcta. Y por lo tanto, si el T calculado es mayor que el T de tabla, eso quiere decir que yo debería rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Si la suma de los tamaños muestrales supera el valor 100, resulta adecuado usar para un test de hipótesis con 95% de confianza el valor 1.96. Yo lo traigo de la memoria, ¿no? Para 95% de nivel de confianza, sin necesidad de buscar el valor en la tabla de estudio. Esta modalidad produce exactamente el mismo resultado, rechazo o no rechazo de la hipótesis nula, que el primer procedimiento descrito anteriormente. ¿Bien? Esto es válido no solo para este tipo de test, sino que también para los test de media, de proporciones y de diferencia de medidas y de proporciones. Y aquí voy a tomar una medida de licencia. Este es un output de Stata. Vamos a verlo en un videito que voy a grabar más rato, cómo ocurre en R. Pero tenemos puros datos que conocíamos. Promedio muestral de hombres, promedio muestral de mujeres, diferencia. Y aquí está calculado el error estándar de estimación de la diferencia. Esto es el chorizo que yo les he contado, SP por la raíz cuadrada de una cosa, ¿no? Y aquí aparece el T calculado. ¿Bien? Claro, estas muestras son chiquititas, pero lo que yo lo que les acabo de decir es que cuando estas muestras son lo suficientemente grandes, yo mentalmente cierro los ojos y me imagino el 1.96, ¿bien? Para un 95% de nivel de confianza. Entonces, ese 1.96 es menor en valor absoluto. Ese t calculado podría ser negativo. ¿Bien? Da lo mismo. Estos juicios siempre se hacen en valor absoluto. Ese t calculado podría ser menor en valor absoluto que ese t de tabla, perdón, podría ser menor en valor absoluto que el t calculado. Y cuando el t de calculado es mayor que el de tabla, o es mayor que el teórico es 1.96, si es que la muestra fuera lo suficientemente grande, eso es señal de rechazo de la hipótesis nula. ¿Bien? Entonces, acá está de nuevo. Y fíjense que en la parte de abajo, esto
lo vamos a ver en R como les contaba en un segundo, pero en la parte de abajo Stata arroja tres valores, ¿vale? Eh, Fíjense que aquí plantea la hipótesis nula, la diferencia es igual a cero, siempre lo hemos dicho que en cuanto se llama, que la hipótesis nula se plantea en términos de igualdad, eh, y la diferencia por ahí, más encima ahí está escrito, ¿no? Dice la media de hombre menor que la media de mujer, eso da un t más grande que 1.96 y un t más grande que 1.96 es una señal de rechazo a la nula. ¿Bien? Además de eso, en la parte de abajo, que fue lo primero que rayé, en la parte de abajo, ¿cierto? Stata nos plantea los tres escenarios. El que sean distintos, eso es lo que quiere decir ese signo de exclamación con el igual. El que la diferencia, que es esta, sea mayor que cero, o sea que los hombres ganen más plata que las mujeres, o que sea menor que cero. ¿Bien? A nosotros, de acuerdo a lo que planteamos desde un principio, la que nos interesa única y exclusivamente es la que venía marcada con la Power, esta, ¿vale? Y lo que calcula esto, fíjense ustedes ese numerito, PD es una probabilidad, eso, 0.0191, eh, es un valor, es la probabilidad de que el valor el valor T de tabla sea estadísticamente mayor que el valor, pero el valor T de calculado sea estadísticamente mayor que el valor T de tabla, ¿vale? Eso, en otras palabras, es también lo que se denomina, lo que se denominaría una probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Bien? Esto es rechazar la hipótesis nula cuando esta es correcta. El punto es que si la probabilidad de cometer dicho error es menor que el nivel de significación, y el nivel de significación, acuérdense ustedes que era exactamente lo opuesto al nivel de confianza, o sea, 1 menos el nivel de confianza, entonces la hipótesis nula debería rechazarse. ¿Bien? Entonces, si se trabaja con un 95% de nivel de confianza, acuérdense que ya habíamos llegado a la conclusión de que esto era harto más grande que 1.96, por lo tanto esto implicaba rechazo de la nula, ¿va? Rechazo de la nula, ¿vale? Y no rechazo de la alternativa, ¿vale? Eso es lo que habíamos visto. ¿Bien? Pero adicionalmente a verlo de esa forma, también tenemos este valor aquí abajo, que, em, que como es menor que 5%, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es más baja que el 5% dado por el nivel de significancia, y eso significa también que debería rechazar la hipótesis nula. ¿Ven? En nuestro ejemplo, la probabilidad de que t sea mayor, el t calculado sea mayor que el t de tabla sea mayor que el calculado, es muy bajita, y por lo que existe una probabilidad de cometer un error tipo 1 menor que el máximo aceptable para el test, que es 95% de nivel de confianza, y por lo tanto también rechazo la nula. Lo mismo, colegas, que había dicho al principio, por el hecho de que el t era significativamente más grande que 1.96. ¿Bien? Conclusiones: pequeños valores de SIC, que son esta cosita de acá, ¿no? Esta PRT mayor que T. Pequeños valores de eso. También a eso se le llama p-values. ¿Ah? P-values. Eh, o pequeños valores de T necesariamente implican grandes valores T calculados, constituyen evidencia en contra de la hipótesis nula. Ya T calculado es 2.1158, es mayor que el valor de tabla 1.6683 para un 95% de nivel de confianza. Se rechaza la nula, o equivalentemente el PRT solo nos dio 1.91%, lo que es menor que 5%, lo que implica que la probabilidad de cometer un error tipo 1 es bajita, y como la probabilidad de cometer un error tipo 1, esto es equivocarme al rechazar la hipótesis nula, como esta probabilidad es baja, entonces simplemente rechazo la nula. ¿Bien? Entonces concluyo por todos lados que aquí hay que rechazar la nula, ya sea porque el t calculado es más grande que el de tabla, o porque este valor de probabilidad es menor que 0.05. Entonces, en definitiva, colegas, no lo olviden. En este ejercicio, cuando yo obtengo un t grande, ¿cierto? Eso es señal de rechazo a la nula. ¿Bien? Y cuando obtengo un t grande, también obtengo esta probabilidad SIC pequeñita. Y cuando obtengo una probabilidad SIC pequeñita, eso implica que tengo menor probabilidad de equivocarme rechazando la nula, y por lo tanto la rechazo, si es que es menor que el nivel de significación que yo escoja. En el ejercicio de las vacunas, ¿cierto? Tenemos las dos hipótesis formuladas, que no sé si lo notan, pero si P2 menos P1 es igual a 0,
Eso quiere decir que la vacuna no funciona, porque finalmente las probabilidades poblacionales de contagio son iguales entre los dos grupos, no funciona la vacuna. El cálculo mi Z, esto ustedes lo pueden ver en cualquiera de las PowerPoint antiguas que teníamos, y este pegorro se construye de esa forma. Todo esto lo hace R por nosotros. Em, y teníamos las diferencias, teníamos la probabilidad de contagiarse de polio en cada grupo. En el grupo vacunado era este valor y en el grupo de control era ese. Y si calculo este Z me da 6.6 menos 6, ¿bien? 0.01. Acuérdense que lo estamos planteando como la probabilidad de vacunarse, de contagiarse de los controles menos la probabilidad de contagiarse de los tratados. Perdón, al revés, la probabilidad de contagio de los tratados menos la probabilidad de contagio de los controles. Por lo tanto, dado que las muestras nos dio menor la probabilidad de contagio entre tratados que entre controles, este número va a dar negativo. En cualquier caso, no importa tanto el negativo, colegas, lo que ustedes tienen que recordar es que este valor es en valor absoluto mayor que 1.96. Y como estas muestras son tan grandes, yo puedo, además que estamos trabajando con proporciones, no estamos trabajando con media, este valor es significativamente más grande que 1.96, entonces yo puedo decir que rechazo la nula, ¿no? Porque el T calculado, o el Z calculado, perdón, en este caso es muy grande, entonces rechazo la nula y no rechazo la alternativa. ¿Ya? Entonces se rechaza la hipótesis de que la vacuna no es efectiva, o sea, es efectiva. ¿Ya? Y en Stata, y lo vamos a ver también cómo funciona en R, lo tenemos acá, el 6 gigante. 6 gigante, eso. Eh, Acuérdense de esto, por favor. En este caso teníamos X era el grupo tratamiento y era el grupo control, ¿cierto? Estas son las tasas de contagio en ambos grupos. Esta tasa de contagio es harta más chiquitita que esta, ¿cierto? Entonces estos son los tratados, estos son los controles, ¿bien? Y por lo tanto este número me dio 6. Si yo, el 6 que había calculado en la diapo anterior tiene un signo negativo simplemente porque la resta está planteada de otra forma, pero nosotros tenemos el torpeo acá, ¿vale? Y el torpeo también lo vamos a tener en R. Entonces el Z es grande, el P es muy chiquitito, y por lo tanto la probabilidad de contagiarse de polio es significativamente menor entre los tratamientos que entre los controles, y eso quiere decir que la vacuna funciona, ¿vale? Voy a grabar una cápsula en un ratito en donde le voy a mostrar cómo se calculan estas cosas y también algunas herramientas para simplificar los ejercicios de estimación en R, para luego compartirlo también con ustedes. Eso sería.